buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo en este hermoso día, domingo 20 de marzo del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle el que esté con nosotros en este momento para seguir estudiando la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, ha sido con nosotros, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha cuidado, nos ha guardado y protegido de manera sobrenatural para que juntos podamos estar aquí en esta tarde maravillosa. Queremos agradecerle al Señor también por todo lo que Él está haciendo en nuestro país y por lo que está haciendo en las naciones. A Él le pertenece toda la honra y toda la gloria. Damos gracias también por todo lo que Él está haciendo en Ucrania. Nosotros sabemos que a la postre veremos lo que Dios en este momento está haciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito pues mi hermano, mi hermana a ponerse cómodo, cómoda para que tengamos un buen aprovechamiento de este estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, estamos delante de ti en esta tarde para honrarte, para glorificarte, dándote gracias porque tú nos permites estar reunidos para seguir estudiando tu palabra. Tu palabra nos alimenta, nos fortalece, tu palabra nos edifica. Por eso nosotros tenemos siempre el deseo de estar recibiendo esta palabra que tú nos entregas. Tu revelación es nuestra fortaleza y pedimos que a través de ella tu Santo Espíritu pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Padre, gracias porque de antemano nosotros sabemos que tú vas a depositar semillas apostólicas y proféticas con tu revelación en nuestros corazones para la gloria de tu nombre santo. Por todo cuanto tú hagas en esta tarde, tendremos el cuidado de darte siempre a ti la honra y la gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, como todos ustedes saben, los días domingos estamos en el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que el Espíritu Santo es una persona y a través de la palabra del Señor pudimos ver cómo Él tiene todas las características que tiene una persona. En el día de hoy vamos a ver acerca de la promesa del Espíritu Santo, porque desde el Antiguo Testamento fue prometido que el Señor derramaría de su Espíritu. Así que vamos a ver acerca de la promesa del Espíritu Santo. Las diferentes religiones tienen distintas celebraciones a lo largo del año. Siempre es interesante ver el simbolismo que rodea los cultos de estos grupos, sobre todo los más antiguos. La pregunta que es necesario hacer es esta: ¿por qué en nuestras iglesias no le damos más importancia a las fiestas religiosas? ¿Deberíamos cambiar? Con todo respeto por las llamadas iglesias litúrgicas, nosotros hemos preferido el camino de los cultos vivos y sin demasiadas ataduras con un calendario, como camino para evitar en lo posible el ritualismo que tarde o temprano trata de mezclarse en nuestra adoración. Sobre todo, debemos ver cómo el Espíritu Santo
se puede mover con mayor libertad en los cultos, donde no se siente la presión de un rito fijado y escrito con anterioridad. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos fundamentales. Primero, la promesa es universal en su extensión. Segundo, la promesa es personal en su aplicación. Vamos a ver entonces el primer punto. La promesa es universal en su extensión. Joel 2:28. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueño y sus jóvenes visiones. Ahora, mire lo que empieza aquí en este versículo. Después de esto. ¿Qué será ese después de esto? Después del futuro arrepentimiento y restauración de Israel. Esta promesa es doble. O sea, tiene etapas de cumplimiento. Empezó desde un periodo y va a concluir con el reinado universal de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Zacarías 13:1 dice: en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. El futuro arrepentimiento y restauración de Israel es en conexión con la segunda venida de Cristo, según es atestiguada por los portentos del versículo 30. Joel 2:30 dice: realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. Entonces será derramado el Espíritu Santo sobre todas las clases de Israel que pertenecen al remanente fiel, como dice el versículo 32. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén estarán los libertos, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Esta expresión después de esto, de tono escatológico, se halla en forma parecida en Isaías 2:2, donde dice la palabra del Señor: en lo postrero de los tiempos. Se halla también en Oseas 3:5, después, en el fin de los días, y en Hechos 2:17, en los últimos días. En cuanto a lo de derramaré mi espíritu sobre todo mortal, es de notar que, uno, es una figura tomada de la lluvia, como lo podemos ver en el versículo 23 en nuestro contexto anterior. Ustedes también, oh hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia primera y en su justa medida. También hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía, como antes. 2. Se demuestra así que el Espíritu Santo desciende del cielo. 3. Se da de los 3 modos mencionados en Número 12:6. Sueño, visiones y profecía. Pues en dicho versículo 28 leemos: profetizarán, soñarán sueños, verán visiones.
Pedro citó este pasaje en el día de Pentecostés, Hechos 2 del 16 al 21. El derramamiento del Espíritu Santo predicho por Joel aconteció en Pentecostés. En esta cita de hecho, esta promesa fue cumplida en parte, no del todo, puesto que Pedro no dijo que así se cumplía, sino esto es lo dicho por el profeta Joel. Además, lo sucedido el día de Pentecostés no agotaban en modo alguno los detalles que aquí figuran en la efusión del Espíritu de Dios. No es la primera vez que las Escrituras mencionan la efusión del Espíritu Santo, ni será la última. Miremos lo que dice Isaías 32:15. Cuando sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se transforma en un campo fértil, y el campo fértil se ha considerado bosque. Miremos también lo que dice Isaías 44, versículos 3 y 4. Porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu descendiente y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. Miremos lo que dice también Ezequiel, capítulo 36, versículos 27 y 28. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mi decreto y que lo pongan por obra. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Veamos también lo que dice Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hice, dice el Señor. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. El Espíritu de Dios está ahora al alcance de todos los que claman al Señor, como podemos ver en el versículo 32. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Sobre todo mortal, indica que el Espíritu Santo morará en un pueblo donde no hay ninguna distinción de raza, lengua o sexo. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta es la base y la esencia para la formación de la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. El libro profético de Joel, junto con otros del Antiguo Testamento, nos ayudan a tener sólidas bases cuando estudiamos lo que Pablo escribe sobre este tema. ¿De qué manera se refirió Moisés al plan divino de derramar el Espíritu sobre toda carne? Es mucho antes que llegaran los tiempos de los profetas. Ya Moisés había expresado el deseo de lo que Joel prometió más tarde. Estaba cumpliendo con su cargo bajo la unción del Espíritu Santo, pero gobernar a todo el pueblo era una carga demasiado pesada para un solo hombre, de manera que Dios decidió darle 70 ayudantes.
Entonces le dijo que pondría en ellos el mismo espíritu que ya estaba en él, para que pudieran cumplir con sus responsabilidades. Es cierto que aquellos 70 hombres ya reunían cualidades de líderes, eran ancianos del pueblo y tenían la sabiduría correspondiente a su edad y cargo. El pueblo los había reconocido como hombres buenos, puesto que se les había nombrado como gobernante con anterioridad. Sin embargo, nada de aquello bastaba. Los líderes de las iglesias en el día de hoy debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Una de las mayores necesidades de la iglesia siempre será que existan en ella líderes eficaces. Por supuesto, nosotros los pastores somos clave entre los líderes de una iglesia local, pero nosotros no lo podemos hacer todo. Necesitamos que nuestros miembros nos apoyen activamente. El doctor Peter Wagner, experto en el crecimiento de iglesias, afirma que las iglesias tienen un pastor al que se le da autoridad para llevarlas adelante, en combinación con el apoyo de un laicado activo, comprometido y bien preparado. Dentro de las iglesias locales, los líderes laicos ocupan una posición única. Su función es aconsejar y acuerpar a su pastor en la formulación de planes y forma de ministerio, siempre leales a su autoridad. Deben ser fieles seguidores y buenos líderes al mismo tiempo. Para lograr todo esto, necesitan la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu habite y actúe libremente en ellos, los ayudará a ser sensibles ante la voluntad de Dios para su iglesia. El fruto del Espíritu se debe hacer evidente en su vida, de manera que puedan servir de modelos eficaces de fe a aquellos que lo siguen. Además, necesitan el poder del Espíritu para llevar adelante su ministerio. Cuando llegó el día de su nombramiento, los 70 hombres se reunieron con Moisés ante el tabernáculo, tal como el Señor lo había prometido. Su espíritu descendió sobre ellos. Sin embargo, 2 de aquellos hombres estaban ausentes. Todavía estaban en el campamento de Israel. Con todo, el Espíritu Santo también descendió sobre ellos y profetizaron como los demás. Josué, el hombre que había ayudado a Moisés durante tanto tiempo, pensó que no estaba bien que aquellos 2 hombres profetizaran en el campamento, en lugar de hacerlo ante la tienda sagrada. Cuando le contó a Moisés lo que sucedía, esperaba que éste lo reprendiera. En cambio, el gran líder le contestó: ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Número 11:29. ¿Qué promesa hizo Joel con respecto al derramamiento del Espíritu Santo? Aquello que Moisés expresó como uno de sus más intensos deseos, Dios lo prometió más tarde por medio del profeta Joel. Su promesa tenía dimensiones universales.
El profeta afirmó que un día Dios iba a derramar su espíritu sobre toda la humanidad. Sería un derramamiento del espíritu tan abundante como cuando cae un fuerte aguacero, y tendría lugar sobre todo Israel, después de un tiempo de restauración, arrepentimiento y renovación de las bendiciones divinas. En las profecías estaría asociado con los sucesos del periodo de tribulación. Por tanto, al final de los tiempos de la tribulación de Jacob, el pueblo judío en general se volverá arrepentido a Dios. Aceptará al Mesías que antes rechazaba y experimentará una gran renovación espiritual. Todo esto precederá al reinado de Cristo en la tierra durante 1000 años. Con todo, donde Joel dijo después de esto, Pedro interpretó simplemente en los postreros días, como dice Hechos 2:17. Además de indicar que estos postreros días comenzaron en Pentecostés. Desde aquel día, el bautismo en el Espíritu Santo ha estado a disposición de todos los que crean en Jesús. No tienen que esperar a recibirlo junto con el pueblo de Israel. Si ellos reúnen ahora las condiciones que Israel tendrá que reunir, entonces eso bastará para que esta bendición esté a disposición suya de manera inmediata. Para concluir este primer punto, quiero elaborar una pregunta. ¿Qué diferencias principales se notan entre las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y sus manifestaciones en el Nuevo? Las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento eran temporales a unos pocos escogidos para una tarea especial. Las manifestaciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento son permanentes a todo el género humano, vida y bendición diaria. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el segundo punto. La promesa es personal en su aplicación. Joel 2:29. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Joel añadió después que esta promesa era al mismo tiempo personal, por la forma que sería aplicada. No se dirigía solo a los judíos, sino también a los gentiles, aunque estos hubieran sido excluidos en general de este tipo de bendiciones en el pasado. También declaró que la promesa sería igualmente aplicable a ambos sexos. El Espíritu es para los hijos y las hijas por igual. La edad tampoco importa, es para jóvenes y ancianos. No importa siquiera el rango social, puesto que los mismos esclavos son incluidos en ella. Nunca antes las profecías habían prometido algo que fuera aplicable a la clase de los esclavos, que era la última en la escala social. Por supuesto, aunque las demás clases sociales no son mencionadas por Joel, el hecho de que mencione a la inferior de ellas significa que todas están incluidas en la promesa sin distinción alguna.
Estas palabras de Joel abren el camino a lo que Pedro escribiría muchos años más tarde, también bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Dice Pedro, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como dice Gálatas 3:28. ¡Qué maravilloso! En el Antiguo Testamento, Dios tenía primordialmente su atención puesta sobre Israel y las promesas eran activadas para los israelitas. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios prometió que derramaría su Espíritu Santo sobre todo el género humano. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Si alguien no acepta al Señor Jesucristo, de hecho no puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces aquí cuando habla de género humano, está hablando de todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Está hablando de los redimidos. Y cuando habla de los redimidos, dice entonces la palabra del Señor que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amados, esto nos habla y amadas, esto nos habla de la iglesia. Esto no nos habla del pueblo de Israel. Israel tendrá su visitación de parte de Dios cuando se complete el número de los redimidos, gentiles y judíos de este tiempo de gracia de Dios. Pero luego después Israel experimentará un avivamiento nacional. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque el Dios de los cielos le prometió que derramaría su espíritu también sobre ellos. Nos llama la atención lo que dijo el anciano sacerdote e intercesor Simeón cuando tomó al Señor Jesucristo, que tenía solamente 8 días de nacido, y aquel anciano sacerdote intercesor profético dijo: este que tengo yo aquí en las manos es luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Es impresionante que el amigo del Espíritu Santo Simeón aquí menciona a los gentiles primero y después menciona al pueblo de Israel, porque él será luz para revelación a los gentiles, o sea, a las naciones, y luego después gloria de su pueblo Israel. Oh, qué maravilloso. El Dios de los cielos nos ha dado la promesa del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo dijo: yo la enviaré de parte del Padre. Y qué bueno es que nosotros podamos ser revestidos, como dijo el Señor Jesucristo, del poder de lo alto. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Oye, qué interesante, porque los 120 que estaban en el aposento alto, ellos habían conocido al Señor Jesucristo. Había allí entre ellos hombres que habían pasado los 3 años y medio caminando, durmiendo, viviendo, comiendo con el Señor Jesucristo, y otros que también les tocó estar en muchísimas de las ministraciones del Señor Jesucristo, que lo conocieron en persona, personalmente, y ellos necesitaron ser revestidos del poder de lo alto. Nosotros que no hemos conocido al Señor Jesucristo,
Hay parte de la iglesia que dice que eso era nada más para el primer siglo, pero no, la promesa, el mismo apóstol Pedro dijo que era para los judíos, para los hijos de ellos, para los que están lejos y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahí estamos metidos nosotros. ¡Qué maravilloso! Por eso cuando nosotros creemos a esta palabra y le pedimos al Señor que nos revista con el poder de lo alto, que nos llene de su Santo Espíritu, entonces el Señor nos sumerge, aleluya, en esa trascendencia maravillosa del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque Él no nos abandonó para siempre. En un tiempo trató con Israel, pero ahora a través de un organismo vivo que se llama la iglesia, todos cabemos allí, judíos, gentiles, todos podemos formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A mí me causa mucha alegría y gozo cuando yo hablo de mi amigo, mi amado consolador, guiador y sustentador, el Espíritu Santo de Dios. Así que yo me gozo en poder compartir acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias. Recibimos tu palabra y queremos no solamente ser bautizados con el Espíritu Santo, queremos continuar siendo llenos de tu Espíritu y queremos que aquellos que todavía no han tenido esta experiencia maravillosa, tú que prometiste derramar de tu Espíritu Santo sobre todo el género humano, trae, Señor, esa llenura, ese bautismo sobre todos aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo y le han aceptado como su único y suficiente Salvador personal. Que en este año de tu benevolencia divina sea mostrada a través de muchos bautismos con el Espíritu Santo, para la honra y gloria de tu nombre santo, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, quiero darle gracias por haber estado conmigo esta tarde. Aleluya. Y le invito para que pueda estar nuevamente conmigo el día jueves a las 8 de la noche, donde seguiremos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mientras llega ese tiempo, que el Señor les bendiga de una manera muy especial, los proteja, los guarde, los cuide, los prospere en todos los aspectos de su vida. Ese es el deseo de mi corazón y mi oración. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.